Señor les bendiga en este día, mis amados, benditos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los saludamos y le pedimos a nuestro Dios que todo lo que podamos transmitir sea de bendición y edificación para vuestras vidas esta mañana, en este día. Bendiciones, saludos a todos, Iglesia de Cristo en general. Vamos a entrar en este día miércoles de lleno en nuestro discipulado básico para hoy. Nuestra oración y anhelo es que nuestro Señor Jesucristo los pueda edificar y bendecir a través de su palabra, de su doctrina, de su enseñanza, todo lo que se dé, ¿verdad? Que el Santo Espíritu nos pueda guiar como siempre. La recuperación de la sabiduría es el tema para hoy, nuestro tema discipulado. La recuperación de la sabiduría en este día hermoso que el Señor nos está dando. Es una bendición, un privilegio. Entonces, acercarnos al micrófono por medio de este dispositivo y poder edificar vuestras vidas y vuestras almas. Vamos entonces a entrar en el discipulado. Vamos a tomar base en la palabra, porque su palabra es la fuente, ¿verdad?, de todo. Y como vemos ahí, no hay mejor recuperación de la sabiduría que no sea de su palabra, de su santo libro. Ese es el enfoque. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar la palabra. Proverbios 9:1. Proverbios 9:1 dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amén. Repito, la sabiduría, Proverbios 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ese es el verso base, clave para hoy, en este tema de la recuperación de la sabiduría. Todos sabemos que nuestra cobertura apostólica y pastoral le ha proclamado el año de la recuperación, el doctor Sergio Enríquez, y entonces nosotros solo estamos desarrollando, ¿verdad?, lo que Dios nos va dando referente a la recuperación. Pero una de las cosas importantes que yo veo en la palabra y que tenemos que recuperar definitivamente, hermano, es la sabiduría. Porque, como dijimos al principio, de su santo libro, de la Biblia, es que brota esa sabiduría. De su santo libro es que brota esa enseñanza. Entonces tenemos que ir a la palabra, pues, ¿verdad? Es la fuente de todo, para recuperar la sabiduría. Entonces vemos acá que la sabiduría que edifica su casa, que ha labrado 7 columnas, dice acá, y es muy significativo porque como que tuviera doble, como quien dice, va doble sentido, doble instrucción acá, digamos, porque dice la recuperación de la sabiduría. Entonces como que la sabiduría recupera. La sabiduría sí va a recuperar, y nosotros vamos a ser recuperados también, ¿verdad?, por esa sabiduría. Pero la sabiduría recupera. Entonces me llama la atención que este término edificó, fíjese usted que es un término que se dice, y ya lo vamos a poner ahí, en la Strong Concordance de la palabra, en la concordancia, dice edificó, es el término baná. Pero fíjese que significativamente ese término baná significa restauración y significa también recuperación, o sea, restablecimiento, porque dice restablecer algo. Tiene varios sentidos. Digamos, es levantar, es restablecer, es restaurar, es recobrar. Entonces todo eso nos va dando el sentido de la recuperación de esta proclama de 2021.
Entonces por eso yo le he puesto a este tema la recuperación de la sabiduría, porque en primer lugar decíamos, tenemos que recuperar la sabiduría, pero una vez recuperada la sabiduría, mire usted lo que la sabiduría hace. La sabiduría edificó su casa. Podríamos decir acá, la sabiduría restableció su casa, recuperó su casa. Esto va también muy ligado, íntimamente ligado, le hace referencia a la casa, al hogar. Y mire, si una de las cosas importantes que hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiendo es que la casa es una de las cosas muy importantes, ¿verdad? O más importantes, que digamos primeramente que lo de afuera. Entonces esto de que edificó su casa le hace referencia a que se recuperó, a que está recuperando su casa, restableciendo, restaurando, recobrando, porque todo eso significa y da sentido de término baná. Entonces la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, que ese es parte del tema también, que hay que analizar un poquito cuáles son esas 7 columnas y qué significado tiene. Con la ayuda de Dios, si podemos llegar en este discipulado, pues llegaremos a la labranza, ¿verdad? Esculpir esas 7 columnas, o pues si Dios lo permite lo dividiremos en 2, pero ahorita lo importante es que estamos en el tema, ¿verdad? La recuperación de la sabiduría. Entonces Dios quiere que nosotros este año recuperemos la sabiduría, recuperemos esa inteligencia que viene de Él. Eso es lo que nuestro Padre quiere en el nombre de Jesús, en la guianza del Espíritu Santo. Entonces, recuperar eso para que podamos nosotros recuperar las cosas. Eso es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Digamos que nosotros recuperamos la sabiduría, Dios nos la restaura, nuestro Dios, y después de eso nosotros podemos recuperar lo que falta. Esto es como dice el proverbio aquel, quiero ver, vamos a ver si lo tenemos aquí. Ah, sí, Proverbios 1.7. Mire cómo dice Proverbios 1.7, famoso, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces quiere decir que tiene un principio. Digamos, si nosotros recuperamos la sabiduría en este tiempo, vamos a recuperar el temor de Jehová, porque está íntimamente relacionado. Y es un principio, es como un origen, esa sabiduría que tenemos que recuperar. Entonces nos vamos a volver temerosos de Dios. Pero el punto mío es, mire, el principio, o sea, por ahí se va a comenzar. Por eso decíamos, ¿verdad? Que el verso que leímos de la sabiduría edificó su casa, que el principio, digamos aquí lo primero aplicándolo de esta forma, la casa es la que tiene que ser restablecida. Amén. Eso habla de la familia, de los hijos, eso habla del hogar, el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, pero ahora nos manda aquí a Proverbios y nos dice otra vez el principio, o sea que ese va a ser un principio. Entonces, mire, yo lo veo así, que para recuperar todo lo que tenemos que recuperar en este año, en este ciclo, hermano, iglesia bendita, tenemos que recuperar primero la sabiduría, porque es el principio del temor de Jehová. Entonces, recuperando eso desde el principio, desde el origen, vamos a comenzar a recuperar todo lo que sigue. Y una de las primeras cosas, repito, es la casa, el hogar, la familia. Entonces, prestémosle atención a estos hermosos proverbios, porque estamos, sí que comenzando, y yo por primera vez prácticamente estoy tocando el tema de la recuperación, pero repito, el Espíritu a mí me indica y me muestra que el principio, que el comienzo, que el origen es la sabiduría, porque a partir de ahí se van a empezar a recuperar muchas cosas importantes. Primero la casa y después todo lo que sigue. Entonces,
Luego dice, los insensatos acá, dice, desprecian la sabiduría. Mire, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces imagínate si uno desprecia la sabiduría, la recuperación de la sabiduría. Entonces va a querer uno hacer las cosas, pero con la inteligencia, ¿verdad? Por así decirlo, o la sabiduría humana. Acuérdate que hay varias clases de sabiduría. Bueno, por lo menos el apóstol Santiago deja ver que hay sabiduría terrenal, hay sabiduría diabólica, la que es sabiduría de Dios, y etcétera. Pero lo que te quiero decir es que hay diferentes planos de sabiduría. Pero aquí la sabiduría de Dios es la que tiene que predominar, es la que tiene que dirigirnos. Y este es lo que dice aquí en Proverbio. Mira, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces eso es lo más importante. De ahí la sabiduría terrenal, humana, diabólica. El Señor reprenda eso, ¿verdad? Porque mira, hasta diabólica, dice el apóstol Santiago. No tengo el verso aquí, pero como creo que no sé si vamos a llegar hasta el final por lo de las 7 columnas. Ahí podemos después ver el verso, pero el apóstol Santiago habla de esas, creo que son 4 planos, si no estoy mal, de sabiduría. Entonces, pero aquí es la de Dios, aquí es la sabiduría del Altísimo de lo que estamos hablando. La recuperación de la sabiduría, esta es sabiduría de Dios que brota de sus 66 libros, la Biblia, a su nombre. Entonces, seguimos un poquito adelante. Aquí ya voy empezando ya con un poquito de enseñanza, digamos, esa palabra edificar que leímos el versículo primero de Proverbios 9, que dice la sabiduría edificó. Mira qué más acepciones tiene, que edificar es igual a reparar. Esto es lo que te decía, mira, reparar, levantar, restablecer y restaurar. Y que también todo eso nos lleva y le hace referencia al término recuperación, al término recuperar, año de la recuperación. Es edificar, reparar, levantar, restablecer y restaurar. Entonces mire qué interesante esto. Mi hermano, para poder aprender y para poder nosotros entender, poder nosotros empezar, como decíamos, desde un principio y empezar a recuperar todo. Estamos a principios de año prácticamente todavía y Dios quiere que desde el principio hasta el final recuperemos cosas que podamos haber perdido. Entonces ese es el término, la sabiduría edificó. Podríamos decir la sabiduría reparó, la sabiduría levantó, restableció, la sabiduría restauró. Pero todo eso es recuperación. Como quien dice, ¿verdad? La sabiduría recuperó su casa, su nombre, y edificó 7 columnas. Bueno, veamos un poquito aquí para ver dónde nos lleva el Espíritu Santo. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mira lo que dice el proverbio, lo que dice el Señor. Adquiere sabiduría. Otra vez, sabiduría. Adquiere inteligencia. Esta es de Dios. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces aquí se trata de cómo recuperar la sabiduría, porque de eso estamos hablando. Pero antes de entender cómo recuperar la sabiduría, pongámosle un poquito de ojo a esto, mire, que dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Porque esa palabra adquiere, que se dice aquí 2 veces, también le hace referencia a la recuperación, le hace la referencia a recobrar y le hace referencia también a reparar. Siempre se está restaurando, pues. O sea que lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ahí por un mensaje escondido, ¿verdad? Secreto, es que la recuperación de la sabiduría, que la recuperación de esta inteligencia divina, es la que nos va a dar la victoria, es la que nos va a hacer salir en un éxito rotundo, ¿verdad? En este tiempo hermoso de recuperación. Entonces, porque creo que tengo el término aquí. A ver si lo tengo. Sí, adquiere sabiduría. Esto decía, le hace referencia siempre. Sé lo que te estoy diciendo, le hace referencia a la recuperación.
porque el término adquiere siempre va íntimamente ligado con recobrar cosas, ¿verdad? Con quien dice recobra la sabiduría, recobra inteligencia, ya repara. Esos términos van íntimamente ligados. Entonces, siempre es de lo que estábamos hablando acá. Mira, vamos a ver esto, mira, va relacionado con esto, mira. Reparar, levantar, restablecer y restaurar. Va íntimamente ligado con este proverbio donde empezamos. Aquí mira, la sabiduría edificó su casa. Te dijimos que edificar era todo eso que estábamos viendo acá, ¿verdad? Y a esto le hace referencia, está ligado esto, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Paso. Dicen las razones, porque este verso lo decía, mira, no te apartes no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Cómo recuperar la sabiduría? Ahí lo dice, mira, que vamos a adquirir esa sabiduría no apartando, o sea, no olvidándonos ni apartándonos de las razones de mi boca, dice el Señor. Pero mira lo que significa esas razones. Razones, discurso, palabra y dichos. Discurso, palabra y dichos. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando el Señor por su palabra? Nos está diciendo, si quieres recuperar la sabiduría divina, la sabiduría en lo alto, mira la palabra, el discurso de Dios, los dichos del Señor, de Jehová nuestro Padre. Entonces, mira qué tremendo. Entonces es su palabra. Por eso la fuente, decíamos, los 66 libros. Nos está diciendo que vamos a recuperar la sabiduría volviéndonos a la palabra, volviéndonos a la doctrina suya, a su enseñanza, a sus dichos, a su discurso. Todo eso es su ley, todo eso son sus preceptos, sus mandamientos. Entonces vamos a recuperar la sabiduría a través de esto. Veamos unos ejemplos de ello, para que no se quede solo en el aire, ¿va? Porque esto nos va a hacer llevar a recuperar la sabiduría, o la recuperación de la sabiduría, como dice este tema. Mira un ejemplo de eso, Salmo 78:1, de la palabra discurso del Señor, de sus dichos. Salmo 78:1 dice, masquil de Asaf, pero después dice, escucha, mira lo que dice el Señor, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Quién lo está diciendo? Dios, a través del escritor, aquí de este Salmo 78. Mira cómo dice, escucha pueblo mío, mi ley. ¿Cuál es la ley del Señor? Su palabra. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, mira, a las palabras, a los dichos de mi boca. Entonces, ¿qué nos va a llevar a recuperar la sabiduría? Nos va a llevar a recuperar la palabra, sus mandamientos, todo esto, todo lo que venimos mencionando. Y eso nos va a llevar y nos va a sacar en un éxito, una victoria tremenda y profunda en este tiempo. Entonces ahí está un ejemplo, te pongo otro, porque eso lo estamos introduciendo. Proverbios 1:2. Proverbios 1:2 dice, mira lo que dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer, mira, razones prudentes, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, razones. ¿Cómo decía el versículo donde pusimos los ejemplos? Ahí está bien. Este es. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Las razones que dijimos que son discurso, palabra y dichos, y estos son los ejemplos que hemos puesto, mira. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, ya lo leímos, y estábamos en mira. Para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría y doctrina es su palabra, es su enseñanza. Para conocer razones prudentes. Mira, todo eso va a contribuir
y nos va a llevar a la recuperación de la sabiduría. Todo esto nos va a llevar a la recuperación de la sabiduría que tenemos y que Dios quiere que recuperemos en este tiempo hermoso que nos ha dado, y nos ha dado la oportunidad y la bendición, una proclama más, y darnos las bendiciones que nos fueron quitadas, restaurarnos, que recuperemos. Porque definitivamente eso es, la recuperación va íntimamente ligada con la restauración, hermano. El término lo dice, ¿verdad? Restaurar, es el mismo término. Entonces, ahí vamos avanzando un poquito. Ahora Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Su nombre. Por eso hay versículos como estos de la palabra, mira. Por eso hay versículos como estos. Imagínate, mejor es adquirir sabiduría que oro. ¿Verdad? Ahora que todo el mundo, hermano, está materializado después de esta situación que ha sucedido, ¿verdad? De esta pandemia y todo, ¿verdad? Y ahora la gente solo quiere recuperarse. Todos se quieren recuperar. El problema es que se quieren recuperar con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con sus propias sabidurías. Se quieren recuperar de todo lo que perdieron, ¿verdad? Entonces a nosotros el Señor nos ha tenido misericordia y nos ha bendecido y nos manda una proclama de esta magnitud, y entonces nos da los planos y nos dice en su palabra cómo te vas a recuperar. Y recuperando la sabiduría vas a recuperar todo lo demás, porque esto es así como dice aquella palabra que Jesús dijo en los evangelios, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura, o será por añadidura. Entonces a nosotros nos dan una proclama donde nos dicen, recuperando la sabiduría, buscando la sabiduría de Dios, te vas a recuperar. Todo te lo van a añadir. Te recuperas la sabiduría te va a hacer recuperar todo lo que perdiste, lo que te quitaron. Por eso poníamos ese ejemplo, ¿verdad? Más buscar primeramente el reino de Dios, a lo de arriba. Y por eso dice este proverbio, mira, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y después dice, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es como quien dice, nos están diciendo, no, mejor es la sabiduría de Dios, mejor es la inteligencia del Señor Jesucristo, su palabra, y todo lo demás. El oro y la plata te la van a añadir. El oro y la plata te van a seguir. Dios te lo va a dar. Pero recupera tu sabiduría. Esforcémonos por recuperar la sabiduría que viene de lo alto, en el nombre de Jesús, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia les voy a dejar esa tarea. Me llevas dónde está en Santiago, hasta el libro te voy a dar. ¿Dónde está en Santiago? Esos 4 planos me parece que son de sabiduría. Eso que mencionamos, ¿verdad? Sabiduría terrenal, animal, la sabiduría diabólica que el Señor reprenda, y pues la sabiduría de lo alto, que es la de Dios, que es la que estamos honrándonos en predicar en este día, en este discipulado, y que nos va a restaurar, que nos va a levantar. Entonces, ese es uno de los versículos hermosos y claves para eso, mira. Ahora llegamos a donde empezamos, Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, en rojo, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Antes de hablar de las 7 columnas, tenemos que ver que lo primero, que lo decíamos en un principio, lo primero que la sabiduría recupera, edifica, levanta, restablece, mira que es la casa, en rojo, la casa. Porque a todo mundo, ¿verdad? El mundo le interesan más otras cosas, y recuperar más otras situaciones, y la gente del mundo, ¿verdad? Y en lo que menos piensan a veces es en su casa. Pero aquí en el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, el Señor nos dice, ¿verdad? Lo primero es la casa, y después todo lo que venga, todo lo que sigue. Por eso fue que el Señor, cuando Él sanaba, cuando Él liberaba, cuando Él
hacía curaciones y todo lo que él fue usado por el Padre. Entonces el Señor lo primero que hacía era enviar a la gente que estaba restaurada, recuperada, a la casa. Los enviaba a la casa. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Vamos a ver, Mateo 9:6. Mira este ejemplo de lo que venimos diciendo. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. ¿A dónde? A tu casa. ¿A dónde lo mandó? A su casa. Entonces, ¿por qué? Porque primero, ¿qué es lo que la sabiduría edifica? Restablece, restituye, restaura, recupera y todo lo demás. La casa. La sabiduría edificó su casa y después labra sus 7 columnas, o sea, las pule, las esculpe, las trabaja con martillo, con cincel, hasta perfeccionarlas, pues hasta darles la talla. Pero primero es, mira, la casa. Por eso el Señor les decía a los que, repito, a los que sanaba, a los que liberaba, mira, en este caso el paralítico a donde primero lo mandó, le dijo: no, levántate, ahora toma tu cama y vete a tu casa. Lo mandó a la casa, para que ahí en la casa, pues obviamente todos vieran el milagro, todos oyeran el testimonio, todos oyeran lo que él tenía que decir, el paralítico. Y el testimonio primero era ahí con la familia, con los hijos, para que la casa comience a ser restaurada, edificada, recuperada y todo lo demás. Pero ahí es donde primero el Señor pone lo que Él restaura, lo envía ahí. Otro ejemplo de eso es aquí, mira. Bueno, pero Mateo 12:43 al 45, mira por qué el Señor primero quiere restaurar la casa. En este tiempo que estamos viviendo de recuperación, ¿verdad? Porque Él le interesa a la familia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. Mira lo que dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa. Lo primero que piensa es regresar a la casa. Una casa. Esa es la figura. Ahora dice: de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo, mira que toma, otros 7 espíritus peores, otros 7 espíritus inmundos peores que él, imagínate. Por eso la sabiduría edifica su casa y labra 7 columnas. Como quien dice, va los 7 pilares, los 7 fundamentos. Porque mira, hay un espíritu malo que dice: voy a regresar a mi casa, y consigue otros 7 espíritus peores que él. Amén. Y por eso la casa tiene que ser edificada, tiene que ser asegurada, tiene que ser vigilada, aportillado el vallado, mira, con 7 columnas. La casa, porque hay 7 espíritus peores que esperan y quieren regresar. Y dice: a la casa. Y ahora dice: y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tremendo. Así también acontecerá esta mala generación. Entonces, ¿qué es lo primero que quiere el enemigo? La casa. Primero que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda, es la casa. Destruir hogares, familias. Y por eso la sabiduría dice: no, la casa, edificar la casa, a reparar la casa, y voy a pulir, voy a esculpir, voy a labrar 7 columnas, para que cuando vengan estos 7 demonios, ¿verdad?, que el Señor los reprenda, espíritus malos, no puedan entrar. Hay una sabiduría que tiene 7 columnas talladas, 7 columnas paradas, esculpidas y bien fundamentadas. Entonces, ese es lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo, ¿verdad?, en este tema de discipulado: la recuperación de la sabiduría. La recuperación de la sabiduría, para que no pueda entrar el maligno en ningún momento. Y por eso, repito, a los que él liberaba, a los que él sanaba, a los que él les hacía favores, los enviaba directo a la casa, porque la casa era lo primero.
Amén. Así como el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, también lo primero es la casa. Proverbios 9, ¿verdad? Y empezamos. Ahora mire este otro ejemplo, Marcos 5:19. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿A dónde lo mandó? A la casa. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabe quién era este personaje? El Gadareno, el famoso Gadareno, ¿aquel se acuerda? Y entonces Jesús lo libera de aquella legión, de aquellos espíritus inmundos, y lo pone en su sano juicio, lo recupera, lo restaura, lo recobra. Entonces ya viene Jesús y el Gadareno se quería ir con él, el hombre, se quería ir con él a predicar, siguiéndolo, por agradecimiento, ¿verdad? Quizás, entonces pues Jesús, mírele, no se lo permitió, dice aquí, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, mire la familia, los hijos, ahí con su hogar, y cuéntales cuán gran testimonio, mire, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Allá tenía que ir a hacer el testimonio, allá tenía que ir a predicarles, a testificarles a la esposa, a los hijos, a la familia que tenía, a sus padres, pero fue a la casa. Amén. La sabiduría edificó su casa. Por eso tenemos que recuperar la sabiduría. Por eso Dios quiere la recuperación de la sabiduría, de lo alto. Por eso repito, hermano, tan necesario, y tenemos que hablar de eso en otro tema. Porque no se trata de recuperar cualquier sabiduría. No se trata de la recuperación de la sabiduría humana, animal, que hermano, mucho menos diabólica. ¿Se acuerda? El apóstol Santiago. Sino que se trata de la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto nos va a llevar hasta el principio y ahí nos va a enseñar cómo recuperar todo lo demás, empezando por la casa. Entonces aquí está este testimonio otra vez. Aquí tengo otro verso ahí de referencia, mira, Marcos 8:26. Y quise ponerlo así porque sentí del Señor, del Espíritu, cuando estaba analizando y viendo este tema, y el Señor en mi corazón me martillaba el Espíritu que la casa, el hogar es lo más importante en este tiempo, tiempos de crisis, hermano, en los hogares, en las familias. Y entonces martillaba el Señor eso, que la casa es lo más importante y que de ahí hay que comenzar. El principio tiene que ser ahí, en la casa, para que todo lo demás sea recuperado, restaurado, reparado. Pero entonces tiene que venir una previa recuperación de la sabiduría, porque es la sabiduría la que edifica la casa, el hogar. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Iglesia bendita. ¿Sí me están entendiendo esto que estoy queriendo decir? Ojalá, espero no estar redundando demasiado, pero es importante esto. Ver y entender que el principio, el origen es la casa, es la familia. Porque la sabiduría ahí empezó a edificar. Entonces, si va a haber una recuperación de sabiduría, que sepamos dónde empezar para poder terminar bien con todo lo que tenemos que recuperar en todo el año. Porque habrán muchos temas de lo que tenemos que recuperar, pero este es muy importante, porque es el principio, porque eso tiene que poner el fundamento, el cimiento. Entonces mira esto como dice Marcos 8:26. Dice, y lo envió Jesús otra vez, mira, Jesús, y lo envió a su casa diciendo, casa en verde, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Mira, o sea, no vayas a la aldea, pues, no te vayas para la aldea a divulgar nada, no te vayas allá al pueblo a gritar nada. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. No, vaya con tu familia primero a tu casa. ¿Y quién era este personaje? Un sordomudo que él sanó, un sordomudo que él le desató la lengua. Y Dios le dijo, no vayas a la aldea, no vayas allá al pueblo, no vayas al parque,
no vayas a la plaza, no vayas al mercado. No, ándate para tu casa. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces ahí es primero. ¿Por qué? La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas a su nombre. Entonces a eso es a lo que hemos querido enfocar, por así decirlo, ¿verdad? La primera parte de este discipulado, enfocarlo a eso, porque eso es lo importante ahora. Y lo demás el Señor nos lo va a indicar y se nos va a decir cómo seguir recuperando. Pero lo importante aquí es el seno, el seno del hogar, el núcleo familiar, que está siendo tan atacado en este tiempo por el enemigo de nuestras almas y está queriendo estorbar y destruir los hogares, destruir las familias, a los hijos. Y usted sabe cómo está el mundo ahorita. Usted sabe que la nación más poderosa, así la llaman, Estados Unidos, todo lo que está sucediendo. Y una de las cosas que lo traigo a colación es porque el nuevo mandatario, el presidente que ha quedado, Biden, lo primero que ha hecho, dice, es dar instrucciones de que todo lo que el presidente que estaba, Donald Trump, sea revocada, las leyes, y que se pongan otras leyes modificadas, ¿verdad? Pero una de ellas es todo lo que va relacionado con el LGTB y la ideología de género. ¿Y eso qué es? Eso es un ataque al hogar, a la familia, a la casa, un ataque de destrucción a la casa, al hogar, a los hijos. Entonces por eso la casa es muy importante. La sabiduría edificó su casa y envió su casa, y dice, y lo envió a su casa. Entonces ahí lo envía a su casa y entonces que vaya a testificar a la casa, porque esa es la recuperación. Ahora aquí, siguiendo un poquito adelante, las 7 columnas labradas. Ahora sí tendríamos que entrar a las 7 columnas labradas, pero no creo que nos va a dar tiempo ahorita porque son 7 y tiene que haber una explicación de ellas. Entonces las 7 columnas labradas de la sabiduría, mira, porque edificó su casa y entonces ha labrado 7 columnas. ¿Por qué? Porque lo dijimos con un texto bíblico, hay 7 espíritus inmundos, peores que el que salió, que esperan regresar. Pero cuando regresen se van a topar con una casa edificada y con 7 columnas labradas ahí que no los van a dejar pasar. Amén. ¿Te acuerdas? El espíritu inmundo, Jesús lo dijo, anda por lugares secos y no encontrando reposo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y entonces dice que regresa, pero regresa con 7 espíritus inmundos peores que él, y el postrer estado del hombre viene a ser, hermano, peor del que estaba. Entonces Jesús dijo, así le acontecerá a esta mala generación. Entonces definitivamente tiene que haber un escudo, tiene que haber un cerco, y ese cerco son 7 columnas que se tienen que labrar, esculpir, tallar y levantar para que esos demonios no puedan entrar cuando regresen en el nombre de Jesús en la casa. Los 7 columnas labradas, mira, eso significa, labrar significa, mira, tallar, cercenar, o sea, pulirlas bien, ¿verdad? Cortarlas bien y esculpir. Eso significa labrar. Y eso es lo que la sabiduría hizo. Proverbios 9:1, ¿verdad? La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Vamos a ver. Entonces aquí, ya en el desarrollo, yo me encontré que esas 7 columnas aparecen en efecto en el idioma hebreo, mira. Esas 7 columnas aparecen acá en el idioma hebreo y aquí están los nombres, yo los puse acá, y tenemos que desarrollar el significado y para qué son esas 7 columnas, y las tenemos que aplicar ahí, ¿verdad? Para que el mal no pueda entrar a la casa, a la familia, y tenemos que explicarlas en el nombre del Señor con la sabiduría de Él y con su ayuda de su Espíritu Santo. La primera columna es omená en el idioma hebreo. La segunda es matsebá. La tercera es matsebet. La cuarta es matsuk. La quinta es amul. La sexta es timará. Y la séptima sería stulos. Esas son 7. Cabal 7. Yo estaba viendo ahí en la palabra, lo estaba corroborando, ¿verdad? En el Strong Concordance,
Y hay más palabras, pues, son como 17 las que aparecen, pero exactamente 7 que significan columna son estas, mira, estas que te puse aquí. Esas literalmente significan columna. A las otras son como 17, hay unas que significan, dicen pilar, por ejemplo dicen fundamento, cosas así, pero exactamente de que digan columna son estas 7, mira, Omená, Matseba, Matsebet, Matsuk, Amu, Timará y Stulos. Esas son las 7 que yo veo que aparezca en el hebreo, y una del griego que es Stulos, la última, en el griego. Bueno, la cosa es que aquí hay que explicar ahora y desarrollar este punto y ver cómo nos vamos a defender, y Dios nos va a proteger con la labrar, esculpir y levantar estas columnas, porque la casa esté bien protegida, bien cimentada, porque la sabiduría que Dios nos va a dar, nos va a recuperar, ¿verdad? La recuperación de la sabiduría nos va a hacer que nosotros edifiquemos así nuestro hogar, nuestra casa. Este tema más familiar, ¿verdad?, que otra cosa, este discipulado, pero está bien, porque nos dejamos guiar por el Espíritu y su palabra, y eso es lo que nos ha llevado, y tenemos que seguir en esa línea. Creo que por el tiempo lo voy a dejar hasta ahí, y en el próximo discipulado pues vamos a desarrollar esto, y también lo vamos a estar dejando aquí en el canal, pero vamos a aprender bien y aplicar cómo son estas 7 columnas para nuestra protección y nuestra seguridad que Dios nos da. En el nombre del Señor Jesús. Oramos al Señor y nos despedimos. Padre que estás en los cielos, gracias por la bendición de mostrarnos cómo vamos a recuperar la sabiduría. Definitivamente es por tu libro santo, es por tu santa palabra, 66 libros. La recuperación de la sabiduría va a venir por la atención y la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Santo Espíritu. Danos ahí sí la sabiduría que necesitamos. Comienza, Señor, a recuperar en nosotros la sabiduría. Necesitamos esa recuperación de la sabiduría que hemos perdido, porque tenemos que reconocer y te pedimos perdón. Muchas veces nos volvemos de tu palabra, damos la espalda a tu palabra, y es ahí donde está la fuente, el origen de esa sabiduría de lo alto. Muchas veces nos hemos dejado llevar por la sabiduría humana, animal, y no queremos caer, Señor, en la sabiduría que el enemigo quiere traer para que nosotros seamos reducidos. En el nombre de Jesús reprendemos tu espíritu inmundo, espíritu de demonio, y te pedimos que tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus hijas sean protegidos y coronados con sabiduría de lo alto, para que podamos recuperar esa sabiduría y seguir adelante, Señor. Y sabemos que todos los que tú restauraste por tu palabra, lo entendemos, curaste, sanaste, los liberaste, les diste provisión, todo lo que hiciste. Lo primero que hiciste fue enviarlos a su casa a dar testimonio. Tales son los ejemplos como el gadareno, el sordomudo, todos los que fueron, el paralítico, todos los que fueron sanados. Tú les dijiste, vete en paz, vete a tu casa, y allá cuéntales las cosas que Jehová ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti. En el nombre de Jesús bendecimos el discipulado, bendecimos la iglesia, los hermanos, las hermanas, y te pedimos que los guardes y los protejas en este tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, sabemos que al recuperar la sabiduría vendrá la recuperación de muchas cosas más, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que es un principio, es un origen, y creo con todo mi corazón que se va a cumplir esa palabra, ese texto que tú hablaste y dijiste, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo creo con todo mi corazón y lo recibo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a despedirnos entonces en este día, y nos juntamos en la oración el viernes a las 7 de la noche. De las 6:30 ya podemos empezar a llegar, 7 de la noche vamos a estar menos cuarto empezando a orar. Los invitamos, Dios los bendiga y tengan un feliz día.